Agradezco la invitación para participar en esa serie de tan importantes mensajes relacionados con las últimas escenas de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Yo les hablaré acerca de las últimas 7 palabras o 7 expresiones que Jesús pronunciara en medio de sus terribles sufrimientos desde la cruz del Calvario. Siempre son significativas las últimas palabras antes de morir pronunciadas por un gran personaje. Por ejemplo, se dice que Beethoven, sus últimas palabras fueron: amigos, aplaudid, la comedia ha terminado. Y otro gran personaje, un científico, el científico Albert Einstein, pronunció: ya he cumplido mi misión aquí. Pero por supuesto, las palabras más significativas, de más impacto universal, que tienen para nosotros profundas enseñanzas, son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, les invito a trasladarnos al Monte Calvario y podemos ver a Jesús como al llegar al lugar de la ejecución, los presos fueron atados a los instrumentos de tortura. Los 2 ladrones se debatieron en las manos de aquellos que los ponían sobre la cruz, pero Jesús no ofreció resistencia. Tal como el profeta Isaías había declarado: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Ellen G. White nos dice que el Salvador no dejó oír un murmullo de queja. Su rostro permaneció sereno, pero había grandes gotas de sudor sobre su frente. No hubo mano compasiva que enjugase el rocío de muerte de su rostro, ni se oyeron palabras de simpatía y fidelidad inquebrantable que sostuviesen su corazón humano. Su espíritu se apartó de sus propios sufrimientos para pensar en el pecado de sus seguidores y en la terrible retribución que les tocaría. No invocó maldición alguna sobre los soldados que le maltrataban tan cruelmente. No invocó venganza alguna sobre los sacerdotes y príncipes que se regocijaban por haber logrado su propósito. Cristo se compadeció de ellos en su ignorancia y culpa. Solo exhaló una súplica para que fuesen perdonados. Y ahí tenemos las primeras de las 7 últimas palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ciertamente, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y cuando la abrió para pedir perdón por aquellos que lo ejecutaban. El cielo contempló con pesar y asombro a Cristo colgado de la cruz, mientras la sangre fluía de sus sienes heridas y el sudor teñido de sangre brotaba de su frente. De sus manos y de sus pies caía la sangre, gota a gota, sobre la roca horadada para recibir el pie de la cruz. Las heridas hechas por los clavos se desgarraban bajo el peso de su cuerpo. Su jadeante aliento se fue haciendo más rápido y más profundo, mientras su alma agonizaba bajo la carga de los pecados del mundo. Todo el cielo se llenó de asombro cuando Cristo ofreció su oración en medio de sus terribles sufrimientos. Y su oración era: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tremendas lecciones dejan estas primeras palabras para nosotros. En primer lugar, debemos señalar que esa oración de Cristo por sus enemigos abarcaba al mundo entero. Te incluía también a ti, mi querido hermano, y a mí. Jesús estaba rogando al Padre el perdón de nuestros pecados. Abarcaba a todo pecador que hubiera vivido desde el principio del mundo o fuese a vivir hasta el fin del tiempo. Sobre todos nosotros recae la culpabilidad de la crucifixión del Hijo de Dios. A todos se ofrece libremente el perdón.
al que quiere puede tener paz con Dios y heredar la vida eterna. Ese perdón es también para ti. No importa cuán hondo te hayas hundido en el pecado, las palabras de Cristo, perdónalos, también te alcanzan a ti, mi querido hermano. Pero estas palabras dejan también para nosotros otra lección muy significativa: extender nuestro perdón a aquellos que nos ofenden. No invocar venganza alguna sobre los que nos maltratan o abusan de nosotros. Y mis queridos hermanos, ciertamente todos en algún momento somos agredidos, somos ofendidos. Quizás alguien que me está escuchando ha sido atacado duramente por sus amigos, por sus vecinos. Quizás alguien fue abusado de niño o de niña y guardas en tu corazón ese resentimiento hacia aquel abusador, o quizás hacia algún familiar cercano, un tío, un padre. Quiero invitarte en el nombre del Señor a que escuches a Jesús desde la cruz, solicitando al Padre perdón por aquellos que lo ejecutaban. No importa cuán graves hayan sido los agravios en contra de tu persona, pídele al Señor que te comparta de su espíritu para que tú también te liberes y perdones. Porque realmente, cuando nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no estamos liberando de culpa a aquella persona que nos ofendió. Nosotros mismos somos los que nos liberamos de la cárcel en la cual estábamos presos por guardar resentimientos o por no perdonar. Esta es la oportunidad de tu liberación. Perdona como Jesús perdonó. Las siguientes palabras de Jesús las encontramos también en el Evangelio de San Lucas. San Lucas 23, 43. Y ahora Jesús se dirige a uno de los ladrones que estaba a su lado, también siendo crucificado. Durante su agonía sobre la cruz, llegó a Jesús un rayo de consuelo. Fue la petición del ladrón, mientras su compañero también hacía burla de Jesús. Si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. El otro ladrón no era un criminal empedernido. Había sido extraviado por las malas compañías, pero era menos culpable que aquellos que estaban al lado de la cruz vilipendiando al Salvador. Este pobre mortal, agonizando ya en los últimos momentos de su existencia, reconoció en Jesús al Hijo de Dios y le hace la trascendental petición: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, respondiendo al clamor de este hombre agonizante, le aseguró que estaría con él en el paraíso. No vamos a detenernos aquí sobre la gramática o la redacción de la expresión. Lo importante es, mis queridos hermanos, la promesa, la seguridad que Jesús le dio al ladrón en la cruz de que estaría con él en el paraíso. Y mis queridos hermanos, quiero decirles que nosotros también nos podemos apropiar de esa promesa. No importa tu condición, no importa que estés también agonizando en los últimos momentos de tu existencia, o no importa que también estés sufriendo las consecuencias de tu descarrío, cargando sobre tu cuerpo quizás una grave enfermedad, o cargando sobre tu cuerpo el peso de la culpa y los sufrimientos como consecuencia de haberte alejado de Dios. Escucha de los labios temblorosos de Jesús desde la cruz: de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. Si en tus momentos de angustia, si en tus momentos de aflicción, y si aún en los últimos momentos de tu existencia
tú te aferras a los méritos de Cristo Jesús y ves en Él al Hijo de Dios, contemplas en Él a tu Salvador personal, también para ti es la promesa: te aseguro que estarás conmigo en el paraíso. Con asombro los ángeles contemplaron el amor infinito de Jesús, quien, sufriendo la más intensa agonía mental y corporal, pensó solamente en los demás y animó al alma del penitente a creer. Por lo tanto, si aún a punto de morir percibimos en Jesús a nuestro Salvador, todavía Él se apiada de nosotros y nos atiende personalmente. Alabado sea el Señor, quien en sus momentos de terrible sufrimiento no se detuvo a pensar en los dolores que atormentaban su cuerpo. Pensó primero en aquellos que lo torturaban y atendió en forma personal a aquel que suplicó a Él. La tercera palabra, la tercera expresión de Jesús, ahora se dirige al ser humano más cercano humanamente a nuestro Salvador, a María, su madre terrenal. Mientras la mirada de Jesús recorría la multitud que le rodeaba, una figura llamó su atención. Al pie de la cruz estaba su madre, sostenida por el discípulo Juan. Ella no podía permanecer lejos de su hijo, y Juan, sabiendo que el fin se acercaba, le había traído de nuevo al pie de la cruz. En medio de todo su dolor físico y su angustia mental, Jesús tuvo un cuidado reflexivo para su madre. ¡Qué ejemplo de amor filial deja para cada uno de nosotros! El perfecto ejemplo de amor filial de Cristo resplandece con brillo siempre vivo a través de la neblina de los siglos. Y mis queridos hermanos y amigos, en esta hora, al considerar estas palabras de Cristo Jesús, yo te invito a que dediques un pensamiento a tu madre, a tu padre, a tus seres queridos. ¿Cuántas veces los pobres padres son abandonados? Nos dedicamos a nuestros trabajos, nos sumergimos en nuestras actividades, nos centramos ahora ya en nuestra propia familia y nos olvidamos de atender a nuestros padres. Quiero invitarte a que ahora, al terminar este mensaje, levantes el teléfono y hagas una llamada a tu madre, si aún la tienes. Que hagas una llamada a tu padre, si aún lo tienes. Y que muestres cariño, atención, simpatía hacia tus progenitores primeramente y a tus seres queridos que dependen de ti. Jesús nos dejó un maravilloso ejemplo, y estas primeras tres expresiones que hemos considerado nos muestran a un Jesús que tenía su mente, que tenía su corazón enfocado en el servicio a otros. Primero, pidiendo perdón en forma general por todos los que lo crucificaban. Segundo, atendiendo en forma personal a aquel que acudió a Jesús rogándole salvación. Y tercero, se dirige en forma tierna y afectiva a su madre. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Ahora, continuando con las palabras de Jesús en la cruz, tenemos la cuarta expresión. Y ahora sí, después de haber atendido Jesús a su madre, al ladrón en la cruz y a aquellos que lo crucificaban, ahora siente la separación del Padre. Y sus palabras ahora fueron: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora siente la angustia de la separación de su Padre. Había atendido a todos, a los que le crucificaban, al ladrón en la cruz, a su madre, y ahora siente el abandono de su Padre.
Elena de White nos dice que el padre se negó a mirar la terrible escena. Ocultó su rostro, no para no ver la muerte de su hijo, sino por el pecado que pesaba sobre él. Porque el pecado hace separación entre Dios y nosotros. Y ahora, en ese terrible momento, todos los pecados de todos los hombres y mujeres de todos los tiempos pesaban sobre el Hijo de Dios e hicieron separación entre Jesús y su Padre. Y al sentir Jesús esa angustiosa separación de su Padre que nunca había experimentado, pronuncia sus angustiosas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Terrible sufrimiento al sentir sobre su cuerpo el peso de todos nuestros pecados. El inmaculado Hijo de Dios pendía de la cruz. Su carne estaba lacerada por los azotes. Aquellas manos que tantas veces se habían extendido para bendecir estaban clavadas en el madero. Aquellos pies tan incansables en los ministerios de amor estaban también clavados a la cruz. Esa cabeza real estaba herida por la corona de espinas. Aquellos labios temblorosos formulaban clamores de dolor. Y todo lo que sufrió, las gotas de sangre que cayeron de su cabeza, sus manos y sus pies, la agonía que torturó su cuerpo y la inefable angustia que llenó su alma al ocultarse el rostro de su Padre, habla a cada hijo de la humanidad y declara: por ti consiente el Hijo de Dios en llevar esta carga de culpabilidad. Por ti saquea el dominio de la muerte y abre las puertas del paraíso. El que calmó las airadas ondas y anduvo sobre la cresta espumosa de las olas. El que hizo temblar a los demonios y huir a la enfermedad. El que abrió los ojos de los ciegos y devolvió la vida a los muertos, se ofrece como sacrificio en la cruz. Y esto por amor a ti, por amor a mí. Él, el expiador del pecado, soporta la ira de la justicia divina y por causa tuya se hizo pecado. Y el Padre ocultó su rostro de él. Y Jesús pronunció esas angustiosas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y al sentirse alejado del Padre, pronuncia las siguientes palabras: tengo sed, tengo sed. Siempre nuestra separación del Padre producirá una sed espiritual en nuestra alma. Cuando Cristo se vio separado del Padre, hubo en su ser un vacío infinito, una necesidad angustiosa que le llevaron a pronunciar las palabras: sed tengo. Y aquellos que escucharon ese angustioso clamor que expresaba su necesidad humana, que expresaba su vacío interior, llevó a quienes lo escucharon a darle a beber vinagre. Terrible ingratitud del corazón humano, quien contemplando a Jesús en su angustiosa situación, le dan a beber vinagre. ¡Qué imagen de la ingratitud del hombre hacia su Salvador! Y quiero decirles, mis queridos hermanos, que muchas veces nosotros también actuamos con la misma ingratitud. Y al considerar a Jesús, quien nos llama, quien nos invita para ver en nosotros el fruto de la aflicción de su alma, ¿cuántas veces también le damos la espalda, alejándonos de él y ocupándonos todavía de nuestras propias actividades terrenales, dándole así
a beber vinagre. Ah, mis hermanos, quiera el Espíritu Santo conmover nuestros corazones y llenarnos de simpatía y de amor por nuestro Salvador, quien nos muestra desde la cruz un amor infinito, amor inefable que no alcanzamos a comprender. Y así llegamos a una expresión, la penúltima de Jesús, pronunciada desde la cruz. Consumado es. Estas palabras, consumado es, realmente es un grito de victoria. Cristo no entregó su vida hasta que hubo cumplido la obra que había venido a hacer. Y con el último aliento exclamó, consumado es. La batalla había sido ganada. Su diestra y su brazo santo le habían conquistado la victoria. Como vencedor, plantó su estandarte en las alturas eternas. ¡Qué gozo entre los ángeles! Todo el cielo se asoció al triunfo de Cristo. Satanás, derrotado, sabía que había perdido su reino. Consumado es un grito de triunfo, porque Cristo Jesús había soportado hasta la cruz, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Con lo cual, mis hermanos, estaba obteniendo un triunfo rotundo, dando el golpe mortal en la cabeza a la serpiente, y ganando para nosotros la salvación eterna. Al decir, consumado es, indica que la obra de Cristo para perdón de nuestros pecados estaba concluida. Llegó a la meta, ganó la victoria, exhibió al enemigo, nos libertó de las garras del diablo. Nuestra libertad estaba asegurada. Ah, mis queridos hermanos, alabado sea el Señor por esas palabras de triunfo. Consumado es. Todo está realizado. Todo está listo. Y como sabemos, cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y al decir consumado es, se abrió para nosotros la puerta que nadie puede cerrar. La puerta de acceso al trono de la gracia se abre ante nosotros con las palabras, consumado es. Y las últimas palabras de esta serie de 7, la última expresión de Jesús en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Como un guerrero victorioso que llega al final de su carrera, se entrega confiado para descansar en las manos de su Padre. Ah, mis hermanos, aquí también hay una lección valiosa para nosotros. Cuando nosotros encomendamos nuestra vida en las manos de Dios, podemos descansar tranquilos. Podemos tener la seguridad del cuidado paternal de nuestro Dios en medio de cualquier adversidad. Y yo te invito a que en esta hora también tú puedas pronunciar las palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, en tus manos encomiendo mi vida. Y estos mensajes, mis hermanos, son para invitarnos a una entrega total de nuestra vida en las manos de nuestro Padre Celestial. El único lugar donde podemos estar seguros en medio de estas pandemias, en medio de estas aflicciones, en medio de las luchas finales de este mundo. Cuando llegamos a momentos críticos, cuando pareciera que enfrentamos el final de nuestra existencia, la decisión más segura es colocar nuestras vidas en las manos de nuestro Padre Celestial. Mi querido hermano, si tú te has alejado del Señor, si has vagado lejos de tu Salvador, hoy es el momento para que tú regreses y te dejes caer, cansado, agobiado, abatido.
déjate caer confiadamente en las manos poderosas de tu Salvador. Jesús nos deja un ejemplo maravilloso. Si Él, que era el Hijo de Dios, tuvo la necesidad de encomendar su espíritu en las manos de su Padre, mis hermanos, tú y yo, miserables pecadores, nuestra angustiosa necesidad es también de colocarnos en las manos de nuestro Padre Celestial. Yo te invito a que también, al igual que Jesús, le digas al Señor: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Haz conmigo conforme a tu voluntad. Coloca tu vida en las manos de tu Padre Celestial. Cada día Él te conducirá, Él te protegerá, Él te transformará, Él te fortalecerá para enfrentar las adversidades de la vida. Nuestro único lugar seguro está en las manos de nuestro Padre Celestial. Y estas últimas palabras de Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, debieran ser pronunciadas por cada uno de nosotros, no solo cuando vamos a morir, sino desde ahora y para siempre, para así estar seguros en las manos de nuestro Salvador. Las 7 últimas palabras de Jesús nos dejan valiosas lecciones para nosotros, sus seguidores. Y una lección que sobresale entre todo esto es el interés que Jesús mostró por otros antes de pensar en sus propias necesidades. Una poderosa lección de altruismo, de generosidad, de entrega, de servicio, de abnegación en favor de otros, pensando primero en aquellos que lo torturaban. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Atendiendo en forma personal a aquel ladrón en la cruz que clamó a él: estarás conmigo en el paraíso. Y teniendo una atención especial, un amor filial por su madre: he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Y entonces el clamor: ¿por qué me has desamparado? Ya lo dijimos, porque tus pecados y mis pecados recayeron sobre él. Y eso le llevó a expresar: tengo sed. Pero perseveró hasta el final para decir: consumado es, terminando su obra de salvación en favor de nosotros y abriéndonos la puerta de acceso al trono de la gracia. Y por último: en tus manos encomiendo mi espíritu. Mis queridos hermanos, aprendamos de Jesús y cultivemos la abnegación y desarrollemos un interés genuino por nuestros semejantes. Siempre habrá personas en peores condiciones que nosotros. Siempre habrá personas que necesiten nuestro perdón, que necesiten palabras de esperanza, que necesiten nuestras atenciones. No nos encerremos en nosotros mismos. Cultivemos el espíritu de Cristo Jesús y que estas últimas 7 palabras impresionen nuestros corazones, transformen nuestras vidas y nos lleven a una abnegación total y a una entrega completa de nuestras vidas en las manos de nuestro amante Salvador. Que Dios nos bendiga.